Seguir adelante con el sermón, el cual será predicado en Jeremías 33, los versículos 14 a 16. Vamos a orar. Señor, pedimos que vengas a nosotros mediante tu palabra. Fortalece nuestra alma. Prepara nuestros corazones para la celebración de tu nacimiento. Amén. La gracia de nuestro Señor sea con ustedes en este día y siempre. Amén. ¿De qué se trata la Navidad? ¿De qué se trata la Navidad? Si fuéramos al centro comercial Galería, al mall de Galería esta tarde y hiciéramos esta pregunta a 100 personas, ¿de qué se trata la Navidad? Yo creo que escucharíamos una variedad de respuestas. Mucha gente diría, pues la Navidad se trata de familia, unirse en familia. Mucha gente diría, pues la Navidad se trata de celebrar ciertas tradiciones y comer comida típica. Muchos niños dirían, la Navidad se trata de regalos, ¿verdad? Otros dirían, pues, la Navidad se trata de mostrar bondad y ser generosos y ayudar a los demás. En una película recientemente escuché a una mujer en la película decir, mi mamá siempre me decía que la Navidad es un tiempo de abrir tu corazón a nuevas oportunidades, tal vez a nuevas amistades o a un romance. Decía. Los dueños de negocio dirían que la Navidad es un tiempo de hacer dinero, ¿verdad? Muchos dicen, pues como mencioné antes, la Navidad es un tiempo de esperanza. Y como mi abuelo está enfermo, hay gente que dice, nuestro pariente o familiar está enfermo y los médicos dicen que no hay nada que puedan hacer, pero estamos esperando, tenemos esperanza en el milagro de la Navidad y que se sane mi abuelo o mi ser querido. ¿De qué se trata la Navidad? ¿Qué tal si yo les dijera que la Navidad se trata de un ramo? Si yo les dijera que la Navidad se trata de un ramo, tal vez ustedes dirían, pues, poco raro, ¿verdad? Pues tal vez el pastor está hablando de los ramos en los árboles navideños. Tal vez está hablando, pastor, de los ramos en las coronas navideñas. O tal vez está hablando, pastor, el pastor del ramito en el mistletoe, en el muérdago que está allí, ¿verdad? Bajo la gente, pues da su beso, ¿verdad? Mis hermanos, la Navidad se trata de un ramo. Pero no estoy hablando de los ramos en los árboles, no estoy hablando de los ramos en las coronas navideñas y no estoy hablando de este ramito en el muérdago. Mis hermanos, realmente podemos decir esto. La Navidad se trata de una promesa. La Navidad se trata de la promesa de un ramo. ¿Qué? La Navidad se trata de la promesa de una rama, de un ramo. Pues vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios aquí. Estoy leyendo de Jeremías 33, dice la palabra de Dios. Llegarán días, afirma el Señor, en que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré que brote de David un renuevo justo. Mis hermanos, Dios prometió a la raza humana que un día les enviaría un ramo. En la primera Navidad Dios cumplió esta promesa y Él les envió a la raza humana un ramo. ¿De esto se trata la Navidad? Tantas tradiciones y canciones y tantas celebraciones y tanto dinero gastado y tanta preparación todos los años por meses. Todo eso por un ramo. Vamos a seguir escuchando la palabra de Dios que nos explica esto. Llegarán días, afirma el Señor, en que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré que brote de David un renuevo justo, un ramo. Y Él
Él practicará la justicia y el derecho en el país. Mis hermanos, el ramo simboliza o representa una persona. El ramo representa ¿a quién? Jesús. Pero Jesús no es como este ramo seco y feo y muerto. No, Jesús, la Biblia dice, es un ramo vivo y verde y hermoso. Inspirado por Dios, el profeta Jeremías lo describe de esta forma. Él dijo, imaginen un tronco viejo de un árbol cortado. Ustedes han visto eso, ¿verdad? Donde está el tronco en la yarda y allí está el árbol cortado y allí parece muerto, ¿verdad? Es viejo. Ahora, imaginen que de este tronco que parece muerto, de este tronco viejo, de repente brota un renuevo. De repente sale un ramito verde, vivo y hermoso, ¿verdad? Mis hermanos, el tronco, este árbol cortado, representa la nación de Israel. Es que la nación de Israel antes era un árbol grande y hermoso y vivo y verde, pero luego fue cortado. Ellos rebelaron contra Dios, desobedecieron la palabra del Señor, y pues Dios permitió que otras naciones llegaran y les conquistaran y los llevaran en cautiverio. Ya en el tiempo de Cristo, la nación de Israel cortado, ¿verdad? Ellos ya no tenían poder, no tenían prestigio. Realmente el imperio romano tenía poder sobre ellos. No tenían ya nada de poder en el mundo. Prácticamente la nación de Israel, cuando Jeremías escribió eso ya en el tiempo de Cristo, realmente no tenían poder ya. Era como un tronco muerto y pues viejo. Pero de este tronco, de la nación de Israel, de este tronco muerto y viejo, salió un ramito, salió un renuevo, vivo y hermoso y verde, y esto es el niño Jesús. Mis hermanos, el niño Jesús seguramente era hermoso. Y no estoy hablando de la apariencia física del niño Jesús, estoy hablando de su corazón, estoy hablando de la vida del niño Jesús, una vida hermosa, porque Él nació sin pecado y vivió una vida sin pecado. Jesús nunca pecó ni una vez en la vida. Jesús siempre obedecía los mandamientos de Dios. Jesús nunca tuvo ni un pensamiento impuro en su vida. Jamás dijo una palabra ofensiva en la vida. Jesús jamás hizo un acto egoísta en la vida. Jesús siempre pensaba puros pensamientos puros y limpios. Jesús siempre hablaba palabras de amor. Jesús siempre hacía actos para servir a los demás y a Dios y obedecer los mandamientos. Jesús vivió una vida justa, perfecta. Jesús era santo. Jesús, su vida hermosa. Pero esa es la cosa. Jesús no vino a este mundo solo para ser el único ser humano en la historia de la humanidad de vivir una vida perfecta y justa. Vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra de Dios. Dice, llegarán días, afirma el Señor, en que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo, haré que brote de David un renuevo justo y él practicará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días Judá estará a salvo y Jerusalén morará segura. Y será llamada así, el Señor es nuestra justicia. Jesús es más que un hombre justo y bueno y perfecto. Jesús es el Señor. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios verdadero. Y Jesús vino a llevar a cabo un propósito muy importante. Vino en una misión muy importante. La misión era salvar. Vino a salvar. Mis hermanos, este ramito chiquito y verde que brotó del tronco, que es Jesús, ¿verdad? Él pues creció y llegó a ser un ramo grande y fuerte. Quiero que piensen en un cuento que les voy a contar. Vamos a imaginar que un día está caminando por las montañas un hombre, escalando, disfrutando de la naturaleza en el bosque. Está caminando junto al río. En este lugar donde está caminando el hombre, el río tiene aguas muy bravas, unos rápidos, y unos 100 metros adelante hay una cascada, y el río cae 1000 metros para abajo.
O sea, es una cascada muy honda, ¿verdad? Muy grande, muy bella, por cierto. Y el Señor quiere acercarse para mirar la vista, y ya se resbala y se cae en el agua. Y luego las aguas bravas lo llevan. Y él trata de llegar a la orilla, pero no puede. Él nada muy bien, pero no puede llegar a la orilla porque las aguas bravas y la corriente es demasiado fuerte y lo está llevando a la cascada, y a su segura muerte se está acercando. Le quedan unos 20 metros antes de llegar a la cascada y caer 1000 pies para abajo. Pero allí junto a la orilla, o sea, en la orilla, junto a la cascada, unos metros antes de llegar a la caída, hay un árbol muy grande. Y un ramo de este árbol fuerte y grande se extiende sobre el río, justo donde cae la cascada. Entonces el hombre, cuando mira eso, está batallando en el agua y mira el ramo y dice: esta es mi única salvación, mi única escapatoria. Entonces cuando llegue allí, lanza su cuerpo y con todas sus fuerzas agarra el ramo y anda batallando y luchando y sube el ramo, ¿verdad? Y luego gatea sobre el ramo hasta llegar a una piedra. Y de allí, de la piedra que está a la orilla, llega a la orilla sano y salvo. Pues este ramo le salvó la vida a este hombre, ¿no es cierto? Este ramo grande que se extendió sobre el río junto a la cascada. Mis hermanos, las aguas bravas del pecado, los rápidos del pecado, nos estaban llevando a la muerte eterna en el infierno. Igual como este hombre, no podíamos llegar a la orilla, no nos podíamos salvar. Pero ¿qué pasa? Jesucristo es este ramo fuerte y grande que se extiende sobre el río. Jesús es la única salvación del pecado para el ser humano. Ahora, nuestra salvación no sucede exactamente como sucedió en mi cuento. Porque en el cuento el hombre se estaba llevando, pues estaba yendo, ¿verdad? Las aguas bravas lo estaban llevando los rápidos a la condenación, a su muerte por la cascada. Y él miró el árbol y luego se lanzó y él agarró y luchó y batalló para salvar, pues más o menos. Así no sucede con nosotros. No cooperamos con nuestra salvación. Espiritualmente éramos como unos cadáveres espirituales. Y el agua del pecado nos llevaba a la muerte segura y no podíamos ni levantar ni un dedo para salvarnos. No. Cristo es como un ramo vivo y Él nos sacó, ¿verdad? Él fue y Él actuó y Él nos sacó de las aguas del pecado. Él nos salvó, mis hermanos. Y luego, pues, Dios, el Espíritu Santo, usando la Biblia, nos dio poder para confiar en Cristo, para agarrar el ramo y creer en Jesús para nuestra salvación. Y en Jesús somos salvados. Llegamos a la orilla, llegamos a la salvación. La vida eterna es nuestra en Cristo, nuestro ramo fuerte, nuestro ramo justo. En Él somos justos ante Dios. Pero notamos algo muy importante en esta parte de la palabra. Escuchen lo que dice. En aquellos días Judá estará a salvo y Jerusalén morará segura. Mis hermanos, en Jesús, creyendo en Él, nuestro ramo de justo, en Jesús somos salvados. Salvados del pecado, salvados de la muerte, salvados del infierno. En Cristo tenemos perdón, somos justos ante Dios. En Cristo tenemos la vida eterna. Pero esa es la cosa, Dios no nos salvó apenas para que estemos allí, colgando allí, sobreviviendo apenas, temblando allí en las aguas. No. En Cristo estamos seguros. En Cristo estamos protegidos. En Cristo estamos bien. Nos salvó y andamos seguros. Quiero que piensen en esto. Todavía los rápidos, las aguas bravas, nos rodean. Las aguas bravas de tentaciones y pecados, de problemas y dificultades. Las aguas bravas de pruebas y tentaciones, de distracciones, de confusión,
de enfermedades y problemas mentales y dificultades con relaciones. Todas estas aguas bravas nos rodean todos los días. Y Satanás trata de usar todas estas cosas negativas y malas para jalarnos de nuevo al río de la incredulidad. Pero en Cristo estamos bien. Jesús, este ramo de salvación, también es como una casa del árbol, fuerte y grande. Y en Cristo estamos bien. Hay peligro alrededor de nosotros, las aguas bravas del pecado y de tentaciones, las malas cosas en el mundo, todas estas cosas giran alrededor de nosotros. En Cristo estamos bien. En Él hallamos paz, consuelo, fortaleza, en medio de este mundo loco y malvado. Quiero que piensen en algo. Una vez yo vi una fotografía de una cascada bien fuerte que caía con mucha violencia y con mucha fuerza, cientos de pies para abajo. Y si la cima, la parte de arriba de la cascada está aquí y luego cae al agua para acá, en medio de la cascada, junto en el precipicio, a un lado de la cascada, había un árbol plantado y sobre un ramo de este árbol estaba sentado un pajarito. Y el pajarito no tenía ninguna preocupación, no tenía estrés, estaba bien calmado, estaba tranquilo el pajarito. Ahora, peligro estaba constantemente cerca de este pajarito, pero estaba tranquilo, calmado, sin ninguna preocupación. ¿Por qué? Porque confiaba plenamente en este ramo, la fuerza del ramo que estaba ahí. Mis hermanos, peligro siempre está cerca de nosotros, peligro espiritual, tentaciones, maldad en el mundo. Pero como este pajarito que estaba tranquilo en su ramo, también estamos descansando en nuestro ramo Cristo y estamos bien. Estamos protegidos en Jesús, porque Él no solamente nos salvó, sino también andamos seguros. Descansando entonces, mis hermanos, descansando como pajaritos en nuestro ramo Cristo. Con confianza podemos decir estas palabras. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Descansando en nuestro ramo Cristo, confiando plenamente en Él, podemos decir esas palabras con confianza. Los justos claman y el Señor los oye. Los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Sentados como pajaritos, tranquilitos en nuestro ramo Cristo, podemos decir esto con confianza. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. Creyendo en Cristo, nuestro ramo fuerte, calmados, creyendo en Él, podemos decir esto con confianza. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, y tu vara de pastor me reconforta. Estando en la paz de Cristo, hallando fortaleza en nuestro ramo Cristo, podemos decir estas palabras con consuelo, con fortaleza y con confianza. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y creyendo en Cristo nuestro ramo, podemos decir esto: si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón. Y mis hermanos, como pajaritos, tranquilamente descansando en el ramo Cristo, en medio de este mundo de peligro, en medio de este mundo malvado y loco, podemos decir esto en todo momento, confiando en Cristo nuestro Señor. Si Dios está de nuestra parte, ¿cómo termina? ¿Quién puede estar en contra nuestra? ¿De qué se trata la Navidad? La Navidad se trata de un ramo, ¿no es cierto? Mis hermanos, agarra este ramo con fe para tu salvación.
Jamás sueltes este ramo, estando en su palabra. Quédate en este ramo todos los días de tu vida, hasta que un día comas del fruto de los ramos del árbol de vida en el paraíso de Dios. Amén.